Damos gracias al Señor porque tenemos un fundamento sólido, firme, verdadero, que es la palabra de Dios, y estar en ella pues creciendo, ¿verdad? Creciendo pues conociéndola, meditándola, escudriñándola, haciendo que esa palabra se haga carne en nuestra vida, ¿verdad? Que se afirme en nosotros para el propósito que Él tiene, que podamos dar testimonio de esa presencia. Y gloria a Dios que estamos estudiándola, este primer libro de la Escritura, este libro de los orígenes, este libro del origen de todo, pero sobre todo de ese origen de la fe, de lo que nos salva, de lo que realmente tiene ese propósito. Hemos visto maravilloso, ¿verdad?, cómo Dios nos ha hablado durante todo este tiempo que venimos estudiando el libro de Génesis, de qué es lo principal, ¿verdad?, que el Señor quiere mostrar, esa promesa maravillosa a través de nuestro Salvador Jesucristo, que está manifestado desde el primer versículo de la palabra, ¿no? ¿Verdad? Desde ahí, desde ese verbo creador, desde ese verbo que pues creó todo lo que existe, ¿no? Y Él fue esa luz apartada de las tinieblas. Él fue ese descanso, ese día de reposo. Él estaba plasmado ahí en esa preciosa promesa de la simiente de la mujer. Hemos visto a Cristo en cada momento, ¿verdad? En cada pasaje de la Escritura podemos ver la presencia de nuestro Salvador. Él es la palabra, ¿verdad? Él es el verbo encarnado, ¿verdad? Entonces en todo lugar de la Escritura siempre vamos a ver a Cristo. Y eso es lo importante y eso es lo principal, ¿verdad?, para nosotros, que podamos destacar, que podamos recibir de Él esa revelación, ¿verdad?, de Cristo en cada pasaje que estamos viendo. Así que le damos gracias al Señor que nos haya sembrado en una iglesia que tiene este fundamento firme, ¿verdad?, la verdad de su palabra. Así que vamos ahora al capítulo 14, seguimos avanzando en este libro de Génesis, ¿verdad?, precioso testimonio del poder de Dios, de la fe. Nos dice Hebreos 11, ¿verdad?, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron ese testimonio, no solo los antiguos, sino todo el mundo puede alcanzar un testimonio, ¿verdad?, digno de Cristo por medio de este regalo de Dios, ¿verdad? El regalo de Dios nos habilita, el regalo de Dios de la fe nos permite manifestar esa nueva vida, ¿verdad?, en transformación que el Señor nos ha dado. Y pues le damos gracias a Dios porque por esa fe es la que caminaron todos, desde los antiguos hasta los modernos. Todos hemos caminado. Para serle agradables es necesario esto, ¿verdad?, la fe, porque sin fe, que dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces ahora el Señor se nos ha revelado a través de Cristo y vamos a ver esta preciosa revelación también en este pasaje de la Escritura. Así que Génesis capítulo 14, acompáñame a leer este capítulo, oramos y le pedimos al Señor que nos instruya en esta mañana en su preciosa palabra. Dice Génesis 14, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Verá, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinaf, rey de Adma, contra Semever, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe-Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo,
que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Señor, te damos gracias en este día que nos permites seguir instruyéndonos, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad, es nuestra fuente de santificación, Señor. Gracias porque sabemos que dependemos de ti, Señor. Esa fe que nos permite caminar, Señor, agradables delante de tus ojos, Padre. Ayúdanos que esa fe, Señor, nos habilite, que esa fe a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos instruya, nos corrija, nos habilite, Señor, para ser formados, para ser maduros, perfectos, para toda buena obra, la cual tú, Señor, sabemos tienes preparado para que nosotros caminemos y demos testimonio, Señor, de tu presencia. Ayúdanos en esta tarde a recibir de ti tu guía y tu instrucción. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en este tiempo viendo estos pasajes, estos capítulos donde vemos cómo prevalece la fe de Dios, ese regalo de Dios, pues dado a todos los escogidos por Dios para llevar a cabo el propósito de Dios, la manifestación de la promesa de salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Es la fe la que movió tanto a Abel, a Enoc, a Noé y a Abraham, en este caso, a creerle a Dios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Le creyó Abraham a Dios y eso es lo que le fue contado por justicia. La justicia de Dios viene por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Tenemos esa reconciliación por medio de este regalo de fe. Y esta fe batalla con nosotros. Este es un caminar de esa batalla entre esa fe de Dios poderosa que prevalece y nuestra naturaleza de pecado, nuestra carne que se desvía de lo que Dios quiere. Trata de tomar caminos que son naturales, ¿verdad? Asentarse en esta tierra y buscar las cosas temporales, pero es la fe la que prevalece. Vemos como en esa fe Abraham fue llevado a la tierra de Canaán, aunque al principio, cuando fue llamado por Dios, recibió el llamado de Dios, lo veíamos en el capítulo 12, ¿verdad? El Señor había dicho a Abraham que salga de todo lo que le estorbaba, que la fe sea lo único que le moviera, ¿verdad? Esa fe en el Dios Altísimo, y vamos a ver cómo se va perfeccionando esa fe y cómo triunfa esa fe sobre cualquier enemigo, sobre cualquier batalla que podamos librar. Pero en ese sentido, pues, en su accionar al principio, pues Abraham se dejó llevar por las circunstancias que le rodeaban, por las conveniencias, por las afinidades, en este caso primeramente por su padre, no entendió bien el llamado de salir de su tierra no solamente de su tierra de Ur de los Caldeos, sino también de toda su parentela y de la casa de su padre, porque sabía que eso iba a retardar. Recuerdan qué significaba eso de taré, ¿verdad? Ese retraso en el cumplimiento del propósito del Señor. ¿Por qué? Porque simplemente estaba dejándose llevar por esas circunstancias que él creía, ¿verdad?, que le iban a mover, que era así el llamado. No salió de su parentela, llevó a su sobrino y todo esto retardaba el propósito de Dios. Pero el Señor prevalecía. El Señor prevalecía, vimos que tuvo que esperarse, se retrasó ese propósito algunos años hasta que muera su padre Taré. Y entonces el Señor volverle a hablar.
y poderle sacar nuevamente de donde estaba y llevarle al lugar donde le iba a mostrar. Él tenía que salir y caminar por fe. No tenía que llevar un itinerario fijo, determinado, en este caso con su padre, decir vamos a Aram. Abraham tenía que salir y por fe caminar en ese propósito que el Señor tenía. Y ese es el llamado a todos los que somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, ¿por qué? Por la fe. Eso es lo que nos identifica con Abraham. Y de eso es lo que se trata toda nuestra vida, ¿verdad? Caminar por fe. Ya no es por vista, ¿no es cierto? Es por fe. Por vista, ¿quién caminó por vista? Lot, ¿verdad? ¿A dónde fue y se sumergió en toda la tierra de Sodoma? Y ahora vamos a ver cómo terminó cautivo de las cosas que simplemente vieron sus ojos, que tomó para sí, porque él quería para sí, tomó esas tierras que eran muy apetecibles a los ojos, pero que te llevan al camino equivocado. Es solo la fe, esa fe que es esa convicción, esa certeza de una esperanza viva, de lo que no vemos, ¿verdad? El justo por esa fe es la que vive. Ese es lo que mantiene vivo al justo, ¿no? Y el justo por la fe vivirá. Y en el Evangelio, en el sacrificio de Cristo, en la revelación del sacrificio de Cristo, esa fe se revela a nosotros, ¿verdad? Es por fe. En eso podemos entender que es el justo por la fe vivirá. Y así estamos viendo en esta batalla, ¿verdad? En este batallar de la fe vimos ese primer episodio, ¿verdad? Dentro de esta batalla o de este elemento de la fe. No es como las guerras de las galaxias, ¿verdad? Que son episodio 1, 2, 3. Ahora viene el episodio 3, ¿no? Siempre cuando me acuerdo de la guerra de las galaxias siempre me quedo más confundido porque cada película nueva que sale, pues no sabemos dónde están ni qué episodio y en qué momento van y nada. No, nunca la entendí, así que no soy fanático de eso. Pero aquí vemos unos episodios de esta batalla, de una batalla diferente, la batalla de la fe. A veces la fe batalla con nosotros porque tiene que lidiar con esta naturaleza, ¿verdad? Esa es la batalla de la fe con nuestra carne, nuestros altibajos en este peregrinaje, en este tiempo que el Señor nos da en este mundo. Siempre vamos a andar en esos altibajos, pero siempre prevalece la fe, porque el Señor es fiel, porque el Señor nos lleva a esa comunión, así como lo llevó Abraham. Primeramente sabía que tenía que salir de su tierra, su parentela y de la casa de su padre. No salió, pero esperó al Señor pacientemente para sacarlo y llevarlo a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegó, porque el Señor lo sacó, porque el Señor lo llevó. No porque Abraham dijo, no, ya se me prendió el GPS, ya sé dónde tengo que ir, ¿verdad? Y ahora es para acá, no es para acá. Porque el Señor le llevó en su paciencia. Pero ahí pudo entrar a esa tierra en donde pudo entender la voz de Dios, donde pudo entender que ahí es donde el Señor habla, ¿verdad? En la obediencia. El Señor le volvió a hablar y se estableció no de una manera definitiva, sino temporal, poniendo sus tiendas ahí en ese lugar, ¿verdad? De Siquem, donde estaba ahí su confianza, porque ahí podía depositar sus cargas. Recuerda que ese era el significado de estar en los hombros del Señor, en los hombros de Dios, depositando toda carga, llegando a esa tierra y entonces estableciendo ahí su altar, levantando ese altar y invocando el nombre del Señor. Ahí nos quiere el Señor, ahí nos instruye el Señor, ahí es donde el Señor nos muestra la dirección de nuestro llamado. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado, ¿verdad? Ese llamado, al igual que Abraham, es a dar testimonio del poder de esa fe, del poder transformador de esa fe, de cómo el Señor nos saca de muchos lugares, de muchas circunstancias, a veces de mucha parentela, de mucha dependencia familiar, para que podamos mostrar quién es el que nos sustenta, quién es el que nos guía, quién es el centro. Eso se llama ser cristiano, ¿no? Ser cristiano es poner a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas, en el centro. No simplemente un aliado, un socio. Cristo es el Señor. Y Él tiene que ser el Señor de tu vida y tiene que sacarte de todas esas circunstancias que impiden ese señorío. Por lo tanto, es lo que el Señor quiere para todos los suyos, ¿verdad? Que podamos mostrar a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Cristo. ¿Cómo podemos manifestar su gloria si no es el centro de nuestras vidas, si no es el que rige y el que dirige cada paso, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada actitud? Tiene que estar alineado a su palabra. ¿Cómo lo podemos hacer? Imposible. Si no podemos hacer, o sea, nuestra naturaleza es imposible. Es un milagro. Es el milagro de la fe. Eso es lo que el Señor un día nos transforma, ¿no? Y nos justifica y sabemos que
De repente nos dimos cuenta que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Y ahora sabemos que somos salvos por medio de la fe. Por medio de ese regalo de Dios, no es de nosotros, no es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que la obra no sea tuya, pero para que manifieste la obra de Dios. Si es para obras, para que esas obras que el Señor preparó de antemano sean manifiestas en nuestro caminar, en ese sentido, caminando en dependencia, en fe, no, haciéndonos a un lado, permitiéndole al Señor caminar, porque si nos dejamos llevar por nosotros, ¿qué pasa? Descendemos. Vemos que sentimos hambre, vemos que las cosas no son como quisiéramos, no han salido, y empezamos a tomar caminos descendientes hacia las cosas temporales. Así le pasó a Abraham. Hubo hambre en la tierra, pero tenía que consultar al Señor, tenía que hacer prevalecer esa fe, decir, ¿qué quieres decir con esta hambre? ¿Qué quieres manifestar? Y no, solamente se dejó llevar por su vista, tal vez por la influencia de lo que no dejó, de su parentela o de todo eso, y lo llevó a descender allá a Egipto y a ir manifestando su naturaleza conveniente, humana, de cosas que me sean beneficiosas, no importando qué toque hacer. El fin justificaba los medios, por lo tanto, pues llegar a Egipto y pues saciar el hambre, tenía que optar por la mentira. Pero el Señor en medio, siempre paciente. El Señor siempre paciente porque es paciente con sus instrumentos, ¿verdad? Aunque indignos, aunque débiles, sabemos que lo que quiere mostrar el Señor es que su poder se perfecciona. En medio de nuestra debilidad, en medio de este caminar que a veces estamos, ay Señor, batallando cada día y le decimos, Señor, ¿por qué la manifestación de mi carne, de esa ley de la gravedad, ¿no?, que me asiente en esta tierra? Yo quiero estar elevándome cada día, Señor, en tu presencia, y esta carne me asienta nuevamente. Y sí que es una ley de gravedad, ¿no?, porque es grave el pecado, la muerte, nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero hay una nueva ley, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8:2? Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vivo en esa nueva ley, la ley que me levanta, ¿verdad? Me levanta mi mirada a lo eterno. Eso no es mío. Lo mío es caer por gravedad a esta tierra, buscar las cosas convenientes, buscar qué hago, ¿no? Y en el caso de Abraham, si es necesario, pues vender a mi mujer diciendo que es mi hermana, lo hago, ¿verdad? Ese sentir, ¿no?, conveniente, ¿no?, que solamente Dios puede mostrarte y decir dónde está ese poder, ¿verdad? En esa comunión, y lo regresa nuevamente en esa fidelidad de Dios, lo hace ascender, ¿verdad? En ese segundo episodio que vimos de esta batalla de fe, nuevamente ascendiendo a los lugares de donde nunca debía haber salido, los lugares de comunión, en ese altar. Eso es lo que el altar que edifica no dice que nosotros también tenemos que poner piedra sobre piedra. El altar es nuestro sitio y nuestro tiempo de comunión con el Señor, en donde invocamos el nombre del Señor, donde no estamos invocando otros nombres, sino el único nombre, el nombre que es sobre todo nombre, donde vamos a dirigir nuestros pasos, no en nuestras necesidades, no en nuestros sentimientos, menos en nuestro corazón, ¿verdad? Que siempre nos va a dirigir por caminos engañosos y perversos, porque esa es la naturaleza del corazón del hombre. Entonces tenemos que estar en esa comunión que nos permita ser dirigidos. Esa fe se alimenta, ¿verdad?, de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír su palabra, y el estar atentos a esa comunión y decir, esto es lo que tú quieres. Yo ya no te pido lo que yo quiero, Señor. Ayúdame a entender lo que tú quieres. Habilítame, ayúdame. No lo puedo hacer. Esa es la actitud que necesitamos, ¿no? Yo digo, y el Señor es fiel porque no está en nosotros, ¿no? Estos días estaba estudiando y decía, pues Señor, no quiero simplemente subirme a decir algo, ¿no? Quiero tener algo que decir, no quiero tener que decir algo. Y decía, ¿qué tengo que decir? ¿Qué es lo que va? Aquí veo una guerra, muchos nombres que ni puedo pronunciarlos, están bien difíciles. Y me voy a trabar la lengua ahí con todo esto. Y ¿qué nos quieres decir? No. Ten comunión conmigo. Ten comunión conmigo. Sí, Señor. Mañana me despierto a las 8. Como es a las 11:30 el servicio de Reynosa, de 8 a 9. Bailé un poquito tu palabra, ¿no? Esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? La palabra dice, de madrugada búscame.
búscame de madrugada, no a las 8. Y el Señor se encarga, ¿no? A las 5 de la mañana, sí tienen detectores de humo en su casa. Cuando se acaba la batería, ¡pi! Cada 20 minutos, ¡pi! Y yo con la almohada debajo de la almohada, Señor, déjame dormir todavía, necesito. Esa es mi alarma. Necesitas despertarte. Necesitas despertarte a tener comunión conmigo. No está en mí. Ahí por ahí se dice lo que se tiene que decir. Voy a ponerte algo que decir. Pero necesitas tener comunión conmigo. Necesito vivir en tu voluntad, Señor, no en lo que yo creo, en mis planes y todo, ¿verdad? Y así es el Señor en su fidelidad. Nos arrastra a la comunión. A veces con esas alarmas, o a veces con circunstancias, a veces con tribulaciones, a veces con que nos mantienen en su comunión. Si no, no estaríamos en comunión con Dios. Si estuviera todo perfecto, pues estaríamos en la playa, ¿no? Haciendo otras cosas. Pero gracias al Señor por cualquier circunstancia que nos levanta en la madrugada para decir, Señor, quiero ser un instrumento tuyo, débil, pero ayúdame. Y son los tiempos de dulce comunión en donde dices, esto es lo que quiero, ¿no? Quiero que manifiestes algo que primeramente tienes que tú vivirlo. ¿Cómo puedes hablar algo que no lo haces? Que no tienes esa comunión conmigo, ese invocar el nombre del Señor, no solamente llenándote de estudios y comentarios, sino esa comunión íntima, de sentirte débil y decirle, Señor, habla tú, sé tú, Señor. No permitas que mi debilidad me lleve por otros lados, tal vez a juzgar o a compartir cosas que tú no me hablaste a mí primero. ¿Solamente historia? ¿Esto es historia? Esto es poder de fe, poder espiritual, poder eterno. Y ver a Cristo en cada, como digo, en cada versículo, en cada situación. Aquí vemos una gran guerra, ¿no? Para película. Está para película esta guerra de todos esos reinos que se habían establecido. Había muchos ya con el espíritu de Nimrod queriendo, ¿no?, engrandecerse y formar sus reinos. Y habían unos reinos, ¿no?, y se aliaban, ¿no?, y conquistaban. Era un rey muy conquistador, ¿verdad?, en el sentido de ganar territorios y arrasar con los territorios de Kedorlaomer, ¿no? Así, con ese mismo sentir, y vemos el poder de él, que tenía sus aliados. Esos 4 reyes eran, ¿verdad?, aliados, y tenían esos 5 reyes que se rebelan, porque habían servido 12 años a Kedorlaomer, ¿no? Habían servido a esa tiranía tal vez del rey y pagado sus impuestos. De repente dijeron, ya no tenemos que hacer, vamos a rebelarnos, vamos a declararle batalla a este rey, ¿no? Y ves después todo esto, dice el versículo 4, ¿no?, que 12 años habían servido estos reyes, los que se sublevan en este caso, que estaban con el rey de Sodoma, Gomorra, de Adma, de Seboim, de Bela, ¿verdad? Estos reyes se rebelan en contra de esta alianza de reyes que les estaba despojando, ¿verdad? Tenían que servirle. Y un año después se rebelan. 12 años habían servido, un año después se rebelan. En el versículo 5 dice, esperó otro año. Kedorlaomer se preparó un año para entrarle a la ofensiva, ¿no?, para ir a todos estos rebeldes que no quieren pagar los impuestos y servirle, que ahora se habían rebelado. Y fue con un ímpetu de ir destrozando todo, destruyendo, ¿no? Dice que ahí en el versículo 5, salió Kedorlaomer con los reyes que estaban de su parte y empezaron a ganar territorios nuevamente, derrotando en este caso a los refaitas, ahí en Astarot, Karnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe-Kiriatidaim, a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron, dice, todavía, y vinieron en esos lugares, en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habita en Hasezon Tamar. Todas estas cosas, dices, ¿qué estás queriendo decir? Que era un gran ejército. Era una multitud de gente que arrasaba, que devastaba, ¿verdad?, que conquistaba, que volvía y a los rebeldes los capturaba nuevamente. Pero iba a haber un evento en donde el escogido de Dios iba a derrotar todo esto. Iba a derrotar a este rey de guerra, ¿verdad? Porque él estaba
con el Rey de Reyes, estaba con el Rey de Salem, con el Rey de Justicia. Iba a recibir esa bendición, iba a recibir ese encuentro precioso con su justicia, con su Dios, con el Dios altísimo, el Dios de paz, el Dios de justicia, ¿verdad? A través de Melquisedec. Entonces vemos, hay muchos, lees los comentarios, dicen, no, esto también es importante porque todos estos reinos, todas estas ciudades, todos estos personajes existieron. Esto no es una fábula, es con cosas que existieron y los arqueólogos han demostrado la existencia de todos estos lugares, de que esta guerra fue real. Esta es la primera guerra relatada en la Escritura y no era una guerrita, era una gran guerra, ¿no? Con mucha gente involucrada, muchos reinos, estas alianzas de reinos y todo. Era una gran batalla, ¿no? Ahí cuando salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, todos ellos ordenaron contra ellos batalla en ese valle y se libró una gran batalla. Entonces vemos cómo Dios en medio de todo quiere revelarse, ¿no? Revelar su poder, ¿no? Mostrándonos algo grande, una batalla grande. No solamente ver que sí, era algo grande, que entonces vamos a ver qué es lo que va a prevalecer. En medio de esa batalla vemos este elemento, digamos, el personaje, ¿verdad? El sobrino de Abraham, que estaba ahí en Sodoma y fue motivo de ser capturado, porque estaba ahí en los deseos de su carne, en esta ciudad llena de hombres malos, decía, ¿no? Y pecadores contra el Señor en gran manera. Esa es la ciudad, ¿verdad? Que le atrajo, ¿no? Por la vista, pero que estaba fuera de los caminos del Señor, ¿verdad? Que estaba fuera de la voluntad del Señor y fue cautivo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es ese contraste de ese Lot que termina capturado, y vamos a ver de ese Abraham que realmente va y recibe de parte de Dios ese elemento que le hace victorioso, ¿verdad? El caminar por fe, porque estaba en el lugar que Dios le quería tener, en esa comunión con el Señor, en la tierra donde el Señor le había dado. Esa es la tierra que el Señor nos da, esas son las promesas que Dios nos da. Le dice, alza tus ojos, ¿verdad? Cuando vimos lo de Lot, que decía, y él alzó sus ojos, ¿no? Sin preguntar, alzó sus ojos y vio esa tierra que era, ¿no? Y quería todo para sí, ¿no? Entonces es lo que dice en el versículo 10 del capítulo 13, ¿no? Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, bonita para los ojos, se parecía, híjole, al huerto del Señor, era como la tierra de Egipto, ¿verdad? Dice, entonces él escogió para sí, él escogió su parte, ¿verdad? Siempre lo suyo, la conveniencia. Pero en cambio la diferencia, cómo Dios levanta los ojos de Abraham, ¿verdad? Como dice el Señor en el versículo 14, le dice a Abraham después que Lot se apartó de él, ahora sí, alza tus ojos. Cuando recibimos la instrucción del Señor y entonces nos hace ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿no? Y que va más allá de lo temporal, va más allá de lo temporal, porque cuando aquí le dice, desde el lugar donde estés, alza tus ojos y mira, dice, a todo lado, al norte, al sur, al oriente, al occidente, por todo lado, date una vuelta en 360 grados. Esto es lo infinito que te voy a dar. Porque es lo que el Señor quiere, ¿no? Que mostrarnos lo que es eterno, no lo que es temporal. No dijo, mira, el norte y el sur es para ti y el este y el oeste es para los. No. La promesa de Dios era ese sentir de esa propiedad infinita que iba a tener en su presencia, de lo eterno. Su descendencia iba a ser infinita. Porque si lo compara con el polvo de la tierra, con las estrellas del mar y con las estrellas de los cielos y con la arena del mar, es porque es infinito. El Señor quiere alzar nuestra mirada hacia lo que no se puede medir, hacia lo infinito. Es lo que, y ahí estaba, ¿no? Entonces Abraham entendía que esa era la promesa de que por la fe pues alcanzamos lo que no se ve, alcanzamos lo eterno, alcanzamos lo que es infinito, por medio del elemento que el Señor quería darle, ¿verdad? Y entonces vemos cómo, ¿dónde termina, verdad? ¿Dónde termina este Lot en sus, ¿no? deseos egoístas de alcanzar lo que era más atractivo para sus ojos y que podía ser más conveniente? Terminó cautivo. El versículo 9, bueno, en el versículo, sí, vimos ahí que son los que se levantaron en batalla contra Kedorlaomer, ¿verdad? Los reyes que estaban junto a él eran los otros reyes, el rey de Elam, el rey Tidal, el rey de Goim, Amrafel, el rey de Sinar y Ariok, rey de Eleazar. Eran 4 reyes contra
5, ¿verdad? 5 reyes rebeldes contra 4 reyes poderosos en alianza y fueron derrotados. Dice, en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Pues ahí no sé si ese pozo de asfalto era el petróleo de esa época, mucho pozo petrolero por ahí, o no, que cayeron en sus propios pozos, ¿no? Ese mismo pueblo que estaba enfocado en las cosas temporales, ahí mismo cayeron muchos y otros agarraron monte, dice, ¿no? Y otros fueron para el monte, dice, huyeron al monte. Aquí, ¿no se les hace parecido que a veces agarramos monte? O caemos en nuestros pozos de petróleo, de lo que creemos que es lo que nos va a sostener, a sustentar, y es lo que nos atrapa. Son los pozos que atrapan nuestra vida, o agarramos monte, a donde no. Nos vamos para el norte, descendemos al norte, decimos, porque allá hay, ¿no?, mayores ventajas, ¿no? El Señor dice, está en comunión conmigo, es el lugar donde me quiere llevar, ¿no? Ese es el Siquem, ese sitio, ese encinar de Mamre, ese lugar de fortaleza. Ahí vas a estar la fortaleza que quiere darnos el Señor. Esa es esa fortaleza espiritual. ¿Para qué? Para buscar primeramente su reino y su justicia. ¿Y qué va a pasar? La consecuencia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Para ese propósito, para tener esa fortaleza en el Señor. Vimos cómo era ese encino de Moré, de enseñanza, ese lugar de fortaleza ahí en ese encinar de Mamre. Todo tiene un sentido de fortalecernos en el elemento poderoso de la fe, porque esa es la que vence. La fe vence al mundo, ¿verdad? La fe vence todo, ¿verdad? Había un pasaje en 1 de Juan, que los que somos nacidos de Dios, pues hemos vencido al mundo, ¿no? Y esta es la victoria, ¿no? Nuestra fe, esa es la victoria, nuestra fe. Está en 1 de Juan 5, parece, ¿no? 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. No fue que Dorlaomer, vamos a ver cómo la fe de Abraham hizo maravillas, ¿no? Hizo el milagro, porque tenía que mostrarse el poder de Dios. No tenía que ser un ejército equiparable a ese ejército y a ese poderío bélico que tenían estos reyes, ¿no?, asociados para alcanzar y para conquistar, sino que tenía que prevalecer esa fe que vencía al mundo, que movía todo tipo que entregaba todo enemigo, ¿verdad?, en las manos, en este caso, de Abraham. ¿Qué pasó? Pues prevaleció esta alianza de los reyes aliados con Kedorlaomer y tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra, todas sus provisiones y se fueron. Y ahí estaba Lot, ¿verdad? También cautivo. También tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Alcanzaron, los conquistaron nuevamente y se fueron. Pero ahí estaba, ¿verdad? El relato ya dice, esto es una gran guerra. ¿Y ahora qué va a pasar, verdad? ¿Qué sigue? Dice, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. Se escapó por ahí uno y vino donde Abraham, el hebreo, ¿no? Muy interesante, siempre aquí lo denominan a Abraham como el hebreo, no solamente porque era descendiente de Eber, ¿verdad? O vivía en Hebrón y todo, sino porque la palabra significa el transeúnte, el pasajero, el que pasa, el que no se asienta, ¿no? Así era ya como le denominaban a Abraham, ¿verdad? El que no se asienta, él va por aquí, se deja llevar ahora por el Señor y ahí está, guiado por la voluntad del Señor, no se asienta en esta tierra. Ese era Abraham el hebreo que dice aquí, que habitaba ahí, en ese encinar de Mamre, que sabemos que significaba la fortaleza. En este caso era uno de sus aliados también, Mamre, el que tenía todo ese bosque donde habitaba ahí Abraham. Este Mamre era amorreo y tenía 2 hermanos, Escol y Aner. Y estos se aliaron con Abraham, ¿verdad? Estos estaban aliados con Abraham. Cuando oye Abraham, versículo 14, que su pariente estaba prisionero, bien hecho por escoger Sodoma, ¿no? Eso le tocaba, eso le pasa por mundano. Así a veces actuamos, ¿no? Vemos ahí, no, nosotros estamos en piedad y vemos, eso le pasó al otro. Ahí se fue tras ese negocio y mira, ya está, lo cacharon, ¿no? Y ahí está, cautivo, ¿no? Y a veces tomamos esa actitud aquí. Y Abraham nos dijo, ahí está, yo te dije, no tenías que ir, ¿no?, hacia las cosas temporales. Pero no, Abraham, ¿qué pasó? ¿Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero? Al rescate, ¿no? Tenemos que rescatarle, ¿verdad? Ese es el deseo. Nunca vamos a hundir a nadie, sino a buscar que sea rescatado para que pueda ver el poder de Dios.
Y dijo, ahí vamos, al rescate. ¿Qué dijo? Vamos a armar, en el versículo 14, armar a los criados. No tenemos ejército, pues lo que tenemos, ¿no? ¿Qué tenía? 318 criados. Eso quiere decir que Abraham estaba bien bendecido, pues tenía mucho servicio, ¿verdad? En su casa, a su alrededor. Habían nacido en su casa, dice, eran 318 criados, ¿verdad? En el versículo 14, ¿no? A los cuales armó, los que eran nacidos en su casa, para seguir a este gran ejército de Kedorlaomer. 318 criados. ¿De qué estaban armados? Pues no estaban con las metralletas y las escopetas, los cuernos de chivo, ¿no? Yo digo, les armó con los trapeadores, las escobas y lo que hacían eran los criados, no era el ejército, ¿no? Digo, ¿para qué? Para que, no, estos eran los valientes de Abraham, que eran poderosos en batalla y pues conquistaron. No, eran los que estaban sirviendo a Abraham, eran siervos nacidos en su casa, pues eran jóvenes. Hay un pasaje, ¿verdad? Interesante también ahí en Jueces capítulo 7 y 8, ¿verdad? Del triunfo de Gedeón también a los madianitas, que así vino fueron 300. Dice, a ver, ¿cuántos el pueblo de Israel? Era como 20 y pico de miles. No, quítales, vamos a quedarnos con 300 para ir a conquistar. Nuevamente aquí algo similar, 318 jóvenes criados nacidos en la casa de Abraham, armados con no sé qué, ¿no? Pero sí sé que tenían la fe. Eso es lo que les daba la victoria. Eso es lo que te da la victoria en esta batalla. No es las armas de tu milicia ya no son carnales, ¿no? Ahora que son poderosas en Dios para destruir todos estos Kedorlaomeres, ¿no? ¿No? Todas esas fortalezas, todos esos argumentos que se levantan, toda esa altivez que se levanta en contra de manifestar a Cristo, manifestar el conocimiento de Dios, manifestar esa fe que te permite vencer. Y en este caso fueron armados en la mano del Dios Altísimo, de esa fe. Eso es lo que les lleva, porque vemos, ¿no? Los 318 y los siguen hasta Dan y les cae sobre ellos de noche con estos 318 más los tres hermanitos, ¿verdad? Cayó sobre ellos, él y su siervo, y les atacó y salieron huyendo. Tuvo que perseguir, no vayan, no se vayan aquí, y les fue siguiendo, imagínate, hasta sectores alejados, hasta Dan, ¿no? Les fue siguiendo, cayó sobre ellos de nuevo de noche, con sus siervos les atacó y hasta más allá, hasta Job, al norte de Damasco. Y él pudo recobrar todo, ¿no? Recobró todo, el poder de Dios, era el ejército de Dios. Era el Dios de los ejércitos, el que estaba con ellos, ¿verdad? Y que manifestaba ese poder. ¿Dónde está? ¿Dónde residía entonces el poder de Abraham? En su comunión con Él, con el Dios que puede destruir todo argumento, toda fortaleza, todo lo que impida esa relación con Dios, ese conocimiento de Dios, todos esos pensamientos, ¿verdad?, que tienen que ser mandados cautivos a la obediencia de Cristo, es lo que nos permite librar todas estas batallas, que la fe va a salir triunfante, y así lo fue, ¿verdad? Entonces, pues Abraham, el contraste, pues victorioso. ¿Y qué más? Aparte de eso, la bendición, ¿verdad? Recuperó todos los bienes, recuperó a Abraham, como dice aquí, recobró todos los bienes, y también a Lot, a su pariente, todos los bienes de Lot, con todos se los trajo, a las mujeres también y a la demás gente, ¿no? Entonces todo lo recuperó, y cuando volvía nuevamente, ¿verdad? Ahí vemos esta tercera parte en este relato, en este episodio, esta bendición que recibe de parte del Dios de paz. Persiguió, fue victorioso sobre este rey de guerra, este Kedorlaomer, y ahora recibe la bendición del Dios de paz. Recibe ese encuentro, ¿verdad? Primeramente sale al encuentro, ¿quién? En el versículo 17, cuando volvía de la derrota, ya venía triunfante, ¿verdad? De esta derrota salió el rey de Sodoma inmediatamente, ¿verdad? Sale el rey de este mundo, el rey de lo malo y de lo pecador, ¿no? De esta ciudad que representa, yo veo representado aquí ese rey de este mundo que busca siempre, ¿no?, confundirnos y apartarnos, ¿verdad? De decir, pues eres triunfador, tú lo hiciste, tú eres el campeón, tú eres Abraham el conquistador, y con 318 pues te mereces todo lo que recuperaste, agarra todos los bienes, pero yo me quedo con las personas, ¿no?
La tentación de este mundo, ¿no? ¿Quieres bienes? Te voy a dar todos los bienes, pero te voy a quitar las personas. ¿Cuántas cosas, no? A veces muy triste, a veces de ir persiguiendo las cosas temporales y perdemos lo principal. Perdemos lo principal. De pronto llegamos y tenemos un gran negocio, una gran empresa, pero ya no tenemos familia, ya no tenemos. Se nos llevó las personas, nos dio los bienes, el rey de Sodoma, pero me quedé sin nadie. Me quedé solo en mi éxito, porque no tenía, ¿verdad?, el elemento de la fe, de entender qué es lo que vale, de que tengo que recibir todos los bienes que el Señor me da por añadidura para formar a mis hijos, mi familia. Eso es lo importante. No tengo que usar a las personas para alcanzar los bienes, tengo que recibir todos los bienes para seguir alcanzando. Lo que queremos es eso, ¿verdad?, que podamos alcanzar. Y entonces el Señor nos habla, ¿no?, de muchas maneras. Digo, ay, aquí está, pero gracias al Señor. Sale en escena, nuevamente Él dice, ay, se va a caer, ¿no? Entonces tiene que aparecerse, en este caso, Melquisedec, ¿no? Ese precioso personaje que aparece en este versículo 18, que ya lo vamos a ver ahorita en Hebreos capítulo 7, nos menciona quién es. La imagen, la figura de quién, del rey de justicia, del rey de paz. Aquí dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, el rey de paz. Dicen que pues tal vez era un personaje. Hay quienes mencionan, ¿verdad?, que este Melquisedec sí era un personaje, un rey de ciudades de ahí donde es ahora Jerusalén, que se llamaba Salem, y que era sacerdote. No, yo veo aquí la imagen de Cristo, quien le fortalece, quien le permite y quien le bendice y le permite ser vencedor más allá de la batalla contra Kedorlaomer, la batalla contra sí mismo, la batalla contra sí mismo. Porque vamos a ver qué efecto produce, ¿verdad?, este encuentro con Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que quiere decir pues ese representante de Dios, esa imagen de Dios, ese representante en este caso en el sacerdocio que tenía él, sacó pan y vino. ¿Qué le muestra, no? Aquí pues ves que Melquisedec sale y Abraham ve y saca pan y vino. ¿A quién vio? Ahí vio el sacrificio de Cristo. Yo lo veo de esa manera. Digo, pues hay muchos, no he leído un comentario y todo, pero muchos que pues piensan que es diferente. No sacó, sí, para alimentarle, debe haber estado cansado, y pan y vino, ¿no? Es la imagen de Cristo, de su sacrificio. Cuando en Juan 8, si me acompañas de ahí a Juan capítulo 8, el Señor Jesús les habla a los sacerdotes, a los eruditos, de quién era Él, ¿verdad? Y quiénes eran ellos y quién era Él. Ahí al final del capítulo 8 de Juan. Les hablaba, ¿verdad? Los judíos, dice el versículo 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Nosotros seguimos a Abraham, ¿verdad? Y dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te crees, no? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió el Señor, si yo me glorifico a mí mismo, pues mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra, dice. Versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. Y se gozó. ¿Cuándo lo vio? ¿Cuándo lo vio? Cuando salió Melquisedec, lo vio, me vio, ahí me vio y se gozó, ¿verdad? Entonces ahí vemos que sí, Abraham vio esa figura de Cristo en su sacrificio, en el pan y en el vino. Hoy día vamos a celebrar y ese memorial precioso del sacrificio de Cristo que nos hace recordar esa revelación de Cristo un día, que pudimos ver a ese Rey de paz, a ese Rey de justicia, aquel que nos confrontó y se mostró, este es el único camino. Y entonces podemos recordar, y ese fue el día de Abraham en que pudo ver a Cristo. A través de Melquisedec dice que sacó pan, sacó vino, ¿verdad? En el versículo 18, y recibió la bendición. Melquisedec lo bendice y le dice, bendito sea Abraham, bendito, vas a ser capacitado, Abraham. Vas a recibir la capacidad que Dios te da, porque
ahora le perteneces al Dios Altísimo. Tú le perteneces al Dios Altísimo. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Ahora le perteneces a Él. Él es el que creó todas las cosas, el creador de los cielos, de la tierra. Porque es bendito ese Dios Altísimo y bendito sea el Dios Altísimo. Él fue el que triunfó en la batalla. No fuiste tú. Él triunfó. Él te dio tus enemigos en tu mano. Y dice ahí, ¿qué pasó? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¡Wow! Y empieza esta palabra que tan controversial se vuelve, ¿verdad?, en nuestras iglesias, acerca del diezmo, ¿no? Porque muchas veces peleamos y decimos, no, es que eso era de la ley, ya no estoy en la ley, ya estoy en la gracia. Más aún, mi hermano, si estás en la gracia, esa gracia que recibió Abraham, en donde se te reveló Cristo, entonces el diezmo es un efecto de la gracia. Ya no estás bajo la ley de la gracia, ahora estás bajo el efecto de la gracia, que es saber a quién le pertenece todo. ¿Quién te ha dado la victoria? ¿Quién te ha dado todo? ¿Quién te dio el pantaloncito, la camisita, el carrito, el bochito, aunque destartaladito, ¿no? Cualquier elemento que tienes es dado por Dios. Y ahora reconoces, ya no soy yo, pues que yo soy el súper empresario, yo soy el abogado, yo soy el súper profesional que me he ganado y me he quemado las pestañas. Ahora entiendes que el diezmo no es una cuestión de ley. El diezmo es una cuestión de honra cuando Cristo es tu Señor, cuando se te reveló Cristo. Y entonces dices, entonces ya no estoy en eso de que, aquí Abraham está manifestando un efecto de la fe. Un efecto de la fe. Le dio el diezmo de todo. Y cuando lo entiendes, pues ya no tienes argumento para decir nada, ¿verdad? Porque ya se te reveló Cristo y se te reveló el proveedor de todo lo que tienes. Y maravilloso, ¿no? Vamos ahora a Hebreos capítulo 7 para entender bien a este Melquisedec, a este personaje que a veces decimos, pero ¿qué pasó? Pues salió de la nada, no estaba mencionado en ninguna antes. ¿De dónde? ¿Quién era su papá? ¿Quién era su mamá? ¿De dónde salió? Salió de la voluntad de Dios para que Abraham pueda encontrarse con Él y poder ganar la mayor de sus batallas, la batalla contra sí mismo, de su egoísmo, de decir, gracias Señor, no quiero nada, te tengo a ti Señor, ¿para qué quiero nada? Si ya te tengo a ti, puedo conquistar reinos, puedo conquistar y puedo vencer a reyes poderosos. ¿No? Conquistó su corazón, conquistó su corazón. El diezmo es una representación de que Dios ha conquistado tu corazón. Entonces puedes decir, se me reveló Melquisedec, se me reveló ese Dios de justicia, ese Dios de paz, ¿verdad? Hebreos capítulo 7, pues lo hemos en algunas oportunidades compartido este pasaje, es maravilloso, ¿verdad? ¿Quién es este Melquisedec? Pues la figura de Cristo. Dice, porque este Melquisedec, versículo 1, rey de Salem, lo que vimos, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Aquí asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Este es el personaje, ¿verdad? Lo vimos ahorita en Génesis y ahora el escritor de Hebreos nos lo reafirma de que este Melquisedec era ese rey de Salem, ese sacerdote, ese representante de Dios Altísimo que salió en este momento a recibirlo a Abraham, a bendecirlo, a quien Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Y qué pasó? Este nombre dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melquisedec, la base de ese nombre es rey de lo recto, rey de justicia. Eso es lo que significa Melquisedec. Primeramente es eso, pero también es rey de Salem, no de la ciudad ni del reino de Salem. Él es el rey de paz. Él está mostrando, este es el rey de paz. Se manifestó Abraham, el rey de paz, el que te justificó por el elemento de la fe, el que se hizo pecado sin conocer pecado, para que tú seas hecho justicia de Dios en Él, recibas la paz por medio de Él. Es la manifestación de Cristo en Melquisedec, ¿verdad? La imagen dice ¿qué pasó? Era un personaje que no aparece con genealogía, ¿verdad? Sin padre, sin madre, sin genealogía. No tenía principio de días, no se dice cuándo nació, no dije cuándo murió, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Y ese es el sacerdote eterno. Ese es nuestro representante eterno, a quienes el Señor por fe nos lleva a darle los diezmos de todo.
Ahí está, pues es la imagen de Cristo. Fue hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Considerad, dice el versículo 4, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Era mucho más grande, ¿verdad? Era mucho más grande que Abraham. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, esto ya habla de la ley, de lo que habla Levítico, lo que habla todo del diezmo levítico, que ya definitivamente no estamos bajo ese diezmo, ahora estamos bajo la fe. Ahora estamos bajo la fe, dice, porque en ese tiempo, dice, tienen estos el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, dice, habla de Cristo, habla de la representación en este Melquisedec, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y entonces bendijo al que tenía las promesas. Bendijo, entonces te capacita, entonces te habilita, entonces ya no tienes problema porque ha conquistado tu corazón. Entonces vas y das y entregas los diezmos y esa es la manifestación de esa fe operando en tu vida, ¿no? Y entonces dice Abraham, dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec era Cristo, era mayor que Abraham. Era aquel que se le presentó y que se le mostró y que pudo hacer que Abraham venza a esa tentación de su corazón engañoso, perverso, de la codicia que podía haber cuando tenía antes, ¿verdad? Decía, sí, pues, tengo hambre, pues vamos para Egipto, ya hago lo que hago, pero yo alcanzo lo mío. Aquí él estaba ya en comunión con el Señor, aunque después va a seguir en sus altibajos, ¿verdad? Pero aquí estaba manifestando el poder de la fe, ¿verdad? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive, ¿verdad? Nuestros diezmos van para aquel que vive, para el sacerdote eterno, ¿verdad? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahí estaba toda la representación de todos los hijos de Dios en Abraham, entregando los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec. ¿Por qué? Porque reconocía de dónde había venido la victoria, a quién le pertenecía su vida. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo, ¿verdad? En el versículo 20, ¿verdad? Entonces, la bendición dada por Melquisedec, ¿verdad? El Dios de paz bendice a Abraham, le muestra que es propiedad del Dios Altísimo, que es el creador de todo, y lo bendice, lo habilita, ¿verdad? Y entonces bendice al Dios Altísimo, que entrega a sus enemigos en su mano, y entonces Abraham lo manifiesta a través de dar sus diezmos, ¿verdad? El diezmo en este caso de lo que había alcanzado, de lo que había conquistado, del botín, como dicen en Hebreos. Entonces, nuevamente Sodoma, ¿viste cómo en medio de que salió a recibirlo el rey de Sodoma, entra en acción Melquisedec? Y entonces, ahora viene la propuesta del rey de Sodoma, pero Abraham ya estaba preparado. Estaba bendecido por Dios, había recibido de él el entendimiento claro de a quién le pertenece todo y quién le había dado la victoria. Sin ese encuentro, Abraham caía. Abraham, claro, los bienes, claro. Me lo merezco, yo lo alcancé con estos 318 siervos. Pero yo fui el que alcanzó y conquistó y les hice huir a todo este ejército, ¿verdad? Multitudinario de estos reyes. Aquí entendió, ¿verdad? Aquí entendió Abraham. Y entonces cuando el rey de Sodoma, dice entonces el rey de Sodoma le dice a Abraham, a ver las personas, toma para ti los bienes. Y entonces, ¿qué responde Abraham al rey de Sodoma? He alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Me he rendido, he jurado, me he rendido. El alzar las manos es algo decir ya, como dice Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Soy propiedad del Dios Altísimo. Ahora Él es el que me sustenta. No todo este botín que pude haber recuperado. No, ahora entiendo, ¿verdad? Entonces pudo decir de esa manera y responder, aquí está, mi mano está delante del Señor, porque Él es el Dios Altísimo, creador de los cielos de la tierra. Así que, de este mundo, de lo tuyo, no quiero nada. No quiero nada, dice, desde un hilo. Así que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo. Nada tomaré lo que es tuyo, sino
Como dice, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, ¿no? Entonces, no, aquel que me sostiene. Aquel que me sostiene es el Dios Altísimo. Él me dio la victoria. Él entregó a los enemigos de mi mano, ¿verdad? Eso es lo que entendía. Entonces no me pertenece nada de esto. No quiero que nadie diga, pues yo te enriquecí. Todo viene del Señor, todo viene por fe, excepto todo lo que consumimos para el mantenimiento, ¿no? Como dice, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Aquí muestra que eran jóvenes estos siervos. Y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamré, ellos tendrán su parte, pero mi vida le pertenece al Señor. Mi parte eres tú, Señor. Tú eres mi sustentador, tú eres mi proveedor. Ese es el sentir de la fe, la batalla de la fe, de todo este caminar, ¿verdad? En este transitar, en nuestro peregrinaje en este mundo. Sabemos que vivimos por fe, ¿no? El justo por la fe vivirá. De la misma manera, ahora en la mañana que me despertó el Señor, me llevó a Josué a ver ese evento precioso, ¿verdad? Del triunfo también de Gedeón, ¿no? Poderoso, maravilloso, esa manifestación de Dios en su poder, de cualquier circunstancia. Cuando se dice mover montañas es lo que hace la fe, ¿verdad? Quita todo lo que estorbe, cualquier cosa, no habrá nada grande que estorbe al propósito de Dios cuando hemos recibido su regalo, el regalo de fe. Ese es lo que nos habilita, eso es lo que nos permite vivir. El justo vive por eso, vive por fe, no por vista, no por las cosas que vemos, ahora por lo que el Señor nos ha dado, nos ha otorgado, esa eternidad en Él, ese propósito que va más allá de los bienes temporales. Como decimos ahora, no estamos afanosos porque no es porque no podamos, sino que cada día batallamos con nuestro afán, ¿verdad? De qué comeré, qué vestiré. Y sabemos que somos hombres de poca o nada fe, ¿verdad? Que es Dios el que de repente nos pone y nos dice, mira los pájaros, mira las flores, ¿quién les sostiene? Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. No estés afanado, por nada estéis afanosos. Dice Filipenses 4, ¿qué tenemos que hacer? Que sean conocidas nuestras peticiones en oración y ruego, siempre estando agradecidos para recibir ese regalo de paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No entiendes cómo, pero en medio de las circunstancias, de la escasez que tú crees que es escasez, que es la mayor de las riquezas, porque Él sabe que Él suple todo lo que te falte conforme a las riquezas de su gloria. Él quiere abundar en riquezas de su gloria. Aquí es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, para nuestras vidas. Le damos gracias a Dios, que ese efecto de Dios es por Él y para Él. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Porque nada hemos traído a este mundo, ¿verdad? Nada le hemos... ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuera recompensado? Todo es de Él, porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, que nos permites, Señor, ser limpiados por tu palabra, ser redarguidos, ser instruidos, ser todo, Señor, porque sabemos que toda tu escritura, tu palabra es inspirada por ti y es útil para nuestras vidas, Señor, en ese proceso de enseñarnos quién eres tú, Señor, de cómo te manifiestas a nuestras vidas, Padre, de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos, Señor, en esta tu justicia, Señor. Gracias porque un día te revelaste a nuestras vidas, Señor, y pudimos ver la imagen de ese Rey de justicia, ese Rey de paz, que nos reconciliaba nuevamente en ese precioso sacrificio. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que de ti dependemos, Señor. Ahora tuya es la victoria, tuyo el poder, tuya la gloria, tuya la honra, Señor. Te damos gracias porque tú has quebrado nuestra vida, Señor. Nos has permitido ver nuestra debilidad, Señor, y ese precioso y enorme poder, Señor, de tu gracia, Señor, que nos ha salvado, Señor, por el elemento de tu regalo, Señor, la fe, haber creído en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este momento que nos permitiste ver en donde Abraham pudo verte a ti, Señor. Abraham te vio y se gozó y vio ese sacrificio representado en el pan y en el vino, Señor. Asimismo, hoy día vamos nuevamente a recordar ese precioso sacrificio, Señor, a través de estos elementos, de estos símbolos de ese inmenso amor que se entregó por nosotros.
de que aquel que sin conocer pecado por nosotros se hizo maldito, se hizo pecado y recibió la muerte de maldito, la muerte de cruz, haciéndote obediente, Señor, a ese punto, a ese nivel, para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en ti, en ese sacrificio, Padre. Señor, yo te pedimos todos juntos como iglesia, aquellos que tú, Señor, tenías previsto en este día, Señor, llevarlos a tu salvación, Señor, en ese regalo de fe, para que puedan ser habilitados para el nuevo propósito, que puedan volver a nacer en ese propósito eterno, Señor. Aquellos que tú has traído, Señor, sabemos que no es coincidencia, tú los has traído, Señor, para que escuchen tu palabra, que escuchen tu evangelio, Señor, y puedan recibir por fe el precioso regalo de la salvación, que solamente está en ti, Señor. Tú eres el único camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. No hay forma de llegar a ti, Señor, sino por el sacrificio de Cristo. Te damos gracias, Padre, y siempre hacemos este llamado a todos aquellos que nunca antes habían entendido su naturaleza de pecado y no habían conocido el único camino de reconciliación con Dios. Porque dice tu Escritura que la paga de nuestro pecado, de nuestra naturaleza, es muerte. Pero el regalo tuyo, Señor, la dádiva tuya es vida eterna en Cristo Jesús. Habilita a los tuyos, Señor, y regálales esa fe que les pueda dar la salvación. Si hubiera alguna persona que en este día reconoce su necesidad de Cristo, su necesidad porque entiende su naturaleza, entiende su pecado, este es el día precioso de salvación. Este es el día en donde vas a poder compartir estos elementos del pan y el vino, no como un ritual, sino como una realidad de ese sacrificio de Cristo en tu vida para transformación y gloria de su nombre. Si hay alguna persona que reconoce en este día, dice: Señor, yo quiero entregarte mi vida, Señor. Ya no quiero vivir en esta condición desesperante de incertidumbre. Ahora quiero vivir una nueva realidad. Ahora quiero vivir en la certeza de lo que tú hiciste en la cruz. No hay nada que yo pueda hacer. Ahora puedo confiar en lo que tú hiciste, Señor. Hoy quiero entregarte mi vida. Hoy quiero entrar por ese camino. Toma mi vida, Señor. Si eres tú esa persona, yo quisiera hacer una oración. Si hay alguna persona que reconoce su necesidad de Cristo, que hagas esta oración juntamente conmigo y le entregues tu vida y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Si hubiera alguna persona ahí donde estás, ponte de pie en reconocimiento, en sinceridad contigo mismo y recibe a Cristo. Recibe la vida, recibe el camino, recibe la verdad. Si hay alguien que en esta tarde quiere recibir a Cristo, el Señor puso en su corazón esa necesidad de Él, haz esta oración conmigo. Ahí ponte de pie. Si hay alguna persona que necesita de Cristo, ahí ponte de pie donde estás. ¿Hay alguien? Vamos a gozarnos como iglesia en lo que un día el Señor nos mostró, en esa revelación de ese camino cierto, de ese camino verdadero a través de Cristo. Y vamos a gozarnos en este día, ¿verdad? Compartiendo estos elementos que significan nuestra vida, que significan nuestra libertad, que significan nuestra santificación, nuestra limpieza, el cuerpo de Cristo y su sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Vamos en este día a darle gracias al Señor y a tomar estos elementos. Yo quisiera que todos se acerquen a tomar los elementos de esta cena y de este memorial maravilloso del cuerpo y la sangre de Cristo. Primeramente, si quieren, las mujeres, atrás los varones, y vamos a hacer este memorial y esta celebración de Cristo Jesús. Vamos a alabarle al Señor. Seguimos pasando atrás de las mujeres, y pueden pasar los varones, y seguimos recordando. Mientras vas pasando, reflexiona todo lo que el Señor ha hecho por ti.
cada vez que celebramos este memorial, es un día precioso en donde reconocemos a quién le pertenecemos y a quién le pertenecen todas las cosas. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 11, que lo hagamos de una manera digna. El tomar la copa, ¿verdad? El comer de este pan, el beber de esta copa indignamente, dice que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 27. Versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discierne lo que significa estos elementos, lo que significa en tu vida. Permítele al Señor que te muestre cada día tu necesidad de Él, ¿verdad? Que te demuestre qué significa Dios para ti, que disciernas ese sacrificio y vivas por Él, y vivas en ese sacrificio, que puedas tú de la misma manera poder decir: ahí estoy yo, en ese mismo sacrificio, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en esta carne, lo vivo en el elemento poderoso de la fe. La fe del Hijo de Dios que se entregó, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que nos habilita, eso es lo que nos permite ahora compartir este pan. Así fue como el Señor Jesús, la noche que fue entregado para este sacrificio precioso, para la consumación de esta promesa que desde Génesis fue hecha. En esa noche, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, partió de este pan y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan. Precioso sacrificio. Asimismo, en esa misma noche, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto. Ya queda abrogado ese antiguo pacto de la ley. Ahora entramos en ese nuevo pacto, en el pacto de gracia, porque la ley nos ha mostrado que nada podíamos hacer para acercarnos a Dios. La ley simplemente nos mostró nuestro pecado, pero ahora el nuevo pacto, el pacto de la gracia, es el que fue consumado por medio de la muerte de Cristo, porque Él entregó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y de esa manera dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban, como memorial de su nombre. En memoria de Él bebemos esta copa. Señor precioso, te damos gracias, Señor. No lo podemos entender, tal vez en este tiempo nunca lo podamos entender, podamos entender tanto amor, nunca podamos entender ese sacrificio, Señor, pero podamos recordarlo, podemos hacer una memoria, Señor, de lo que tú hiciste, de cómo te hiciste como nosotros, Señor, y pagaste el precio, Señor, no habiendo merecido nada, Señor. Tú nos escogiste, nos libraste, Señor. Ahora, Señor, nuestra vida te pertenece, Señor. Haz con nosotros, Señor, lo que tú quieras. Permítenos tener ese tiempo de comunión, Señor. Levantar cada día ese altar, Señor, e invocar tu nombre, Padre, para recibir de ti la guía y la dirección que necesitas, Señor, nuestras vidas, Señor.
Que cada paso que demos, Señor, sea agradable, Señor, a ti por el elemento de tu regalo precioso, por esa fe, Señor, en este sacrificio, Señor, y nos habilite, Señor, para dar testimonio, Señor, de tu gloria, de tu presencia en nuestras vidas, Padre. Habilítanos, Señor, como iglesia. Habilítanos como iglesia, Señor, que el mundo vea tu gloria en nosotros, Señor. Que no pasemos desapercibidos, Padre. Que la gente vea, Señor, y que pueda recibir tu inmenso amor, Señor. Que no juzguemos, Padre. Que ahora compartamos el milagro de vida y el precioso evangelio, las buenas noticias de salvación, Señor. Habilítanos, Señor. Toma nuestra incapacidad, toma nuestra debilidad, Señor, y perfecciona tu poder. Ayúdanos, Señor. No queremos hacerlo. Queremos hacerlo nosotros, Señor. Nos desviamos, descendemos, Señor. Queremos que tú nos levantes, Padre. Queremos que tú nos habilites, Padre, porque tú nos das la victoria, Señor. En ti somos más que vencedores, Señor, por medio de aquel que nos amó, Señor, y se sacrificó por nosotros, Señor. Y esta es la victoria, Señor, nuestra fe, porque hemos nacido en ti, Señor. Y todo el que nace en ti ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, Señor, nuestra fe. Gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Síguenos habilitando en tu palabra, Padre. Te damos gracias como iglesia, como cuerpo, de habernos sembrado, Señor, en tu palabra, de habernos habilitado con tu Espíritu, Señor, para poder mostrarte a ti, Señor, y de darte a ti, Señor, toda gloria, toda honra y todo honor, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.